que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Hola amigos, ¿cómo están? Recibo un saludo desde Frente a Frente. Walter Márquez está invitado hoy, Arturo Álvarez Leal, Rubén Darío, ya le vieron. Está un poquito con gripe, pero el hombre aguanta todavía. Quien les habla, Jesús Vives Terán, Ray Labrador allá en el máster de la estación. Bueno amigos, tenemos mucho que comentar de lo de ayer en Caracas y en la Asamblea Nacional. Creo que fue un día triste, como aquella noche triste de Cortés, aquel día en que Miranda capituló ante las fuerzas realistas, lo cual le trajo el enojo de Bolívar y le trajo el enojo de buena parte de los libertadores de la época. Una capitulación innecesaria como la de Miranda el año 12, absolutamente innecesaria, capituló ante los realistas, se entregó, entregó las armas, entregó todo y sometió a la República Miranda a una ocupación española por muchos más años, en vez de haber luchado hasta lo último, haber mantenido posiciones. Eso es lo que pasó en 1812 y culpa de esa claudicación de Miranda fue que la guerra de independencia se extendió también durante muchos más años. Lo de ayer es igual, hubo una claudicación, una capitulación por parte de la fracción opositora en la Asamblea Nacional, no solo de Ramos Alup, frente a esto. Yo no puedo entender cómo nos meten a todos los venezolanos en una defensa, o buena parte de ellos, en una defensa a ultranza de la Asamblea Nacional, en que ella tenía facultad para calificar a sus miembros, de que la decisión de la sala electoral era írrita, como le explicará ahorita Walter Márquez, írrita, inconstitucional, tomada por 5 magistrados el 30 de diciembre, o sea, una decisión interesada, abusiva contra la Asamblea Nacional para entorpecer la juramentación de estos 3 parlamentarios. Nos dicen que los magistrados fueron electos por Diosdado Cabello sin ningún respeto al trámite administrativo para ello. Bueno, nos dicen que la Asamblea se va a constituir con los 112 magistrados, nos lo repiten hasta la saciedad, que no van a acatar la decisión del TCJ porque es inconstitucional e ilegal. Así nos lo dijeron, inconstitucional e ilegal. Y resulta que Ramos Alup viene ayer y acepta una decisión inconstitucional e ilegal y el Parlamento venezolano se arrodilla ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es inaceptable, absolutamente inaceptable, porque de esas claudicaciones no vienen sino derrotas posteriores. Ahí están diciendo ya, lo oí, que van a pedir la nulidad de las elecciones en el Distrito Capital, en Caracas. En todo el, ya van a pedir la nulidad de las elecciones en el Distrito Capital. Se las concederá la sala electoral también. Ayer dijimos que Zoraida Parra en el estado Táchira también está diciendo que aquí hubo compra de votos y que van a pedir también la nulidad de algunos parlamentarios aquí, o no sabemos si de todos. Bueno, eso abre la puerta y así están haciendo, van a hacer en Guárico, en Anzoátegui, en Aragua y en otros estados de la República. Se abrió la puerta para que las impugnaciones procedan al granel y la sala electoral a complacer al PSV y a complacer al gobierno en este asunto. Se ha notado, buenos días amigos televidentes, se ha notado realmente mucha improvisación en esta Asamblea Nacional. Y lamentablemente tener que decirlo de un diputado como Ramos Alup, un hombre de vasta experiencia parlamentaria, que haya caído en esa trampa cazabobos, porque es una trampa cazabobos, porque tiene que haberse analizado desde un principio, mi hermano. Si había un dictamen de una sala constitucional, de un Tribunal Supremo de Justicia, que se sabe, plegado al gobierno, que era de esperarse, señores. Debieron haber analizado esa situación previa. Acatamos o no acatamos, pero no tirarse en una pista, porque ellos quedan mal, Arturo, cuando dicen todo esto,
y después retroceden. Claro, claro. Dicen que es inconstitucional, ilegal, arbitraria, abusiva, todo aquello, y después la aceptan. Yo diría Por que Dios. eso es una caprilada. Una caprilada, sí, Sí, señor. señor. Y la Pero- acepta. Si es algo inconstitucional e ilegal, tú no puedes aceptar eso, hermano. Tú no puedes aceptarlo. Para eso es el representante de un poder del Estado. Tú tienes que plantarte frente a la inconstitucionalidad, tienes que plantarte frente a la ilegalidad y hacer respetar la Constitución. La Constitución te lo exige. A cualquier funcionario o ciudadano, hacer respetar la Constitución. Lo único bueno Entonces, es que... después que tú dices todo eso, viene a aceptarlo, lo que tildabas de inconstitucional, pues imagínate cómo quedas ante el país. Lo único claro es que al menos se destrabó el serrucho que tenía trancado todo y que mañana va a presentar su memoria y cuenta el presidente de la República, que es lo que se tiene previsto. Y el besito de Cilia a Ramos Ayub. De todas maneras, ¿sabe que este análisis lo estaban haciendo ayer precisamente en Alemania, en una canal de televisión, igual en Colombia? Y se coincide en lo mismo, que al menos se logró destrabar esta situación, que mientras esto ocurre, bendito sea el Señor que todavía no tenemos hambruna, pero vamos para una hambruna. Arturo, yo creo que ese destrabamiento de que tú hablas es una ilusión óptica, porque como ya una vez les resultó, lo seguirán aplicando. Ya después habrá que aceptar que saquen a otros parlamentarios para destrabar. Después, así será. Bueno, no, y entonces ya la no se Asamblea podrá Nacional aceptar, estará. ya Claro no que lo se podrá aceptarán. aceptar. Pero, Claro que lo aceptarán porque ya lo hicieron una vez. Chucho, ese gran pero los evento. que están vinculados al narcotráfico se trabarán. Ah, bueno, se trabarán. Todo eso A ver, ahí ese es seguirán otro en tipo eso. de traba. Claro, Allí se trabarán todos los que están Claro, allí claro, vinculados. claro. Ahora fíjate, Diosdado Cabello tiene razón. Cuando anoche dijo, ayer lo vi esta madrugada, cuando Diosdado Cabello dice, los obligamos, oigan ese término tan democrático, ¿no? Y en vez de ser conciliador con la parte opositora que les permitió eso, en vez de decir, mira, acordamos aquello, tú sabes, no, los obligamos a eso. Y además dice Diosdado Cabello, ¿cómo pueden ahora Almagro, la Unión Europea, el Congreso peruano y otros órganos legislativos del mundo, cómo pueden decir ahora, qué pueden decir de lo que pasó? ¿Quién tenía razón? Se pregunta Diosdado Cabello. ¿Tenía razón la sala electoral o tenía razón la Asamblea Nacional? Pues obviamente tienen que callarse la boca porque si aceptan la decisión, dice Diosdado Cabello, están diciendo que quien tenía razón era la sala electoral. Quien estaba poniendo las trabas era la Asamblea Nacional. Quien estaba fuera de la legalidad y de la constitucionalidad era la Asamblea Nacional y no el Tribunal Supremo de Justicia. Y tiene absoluta razón en eso que dice. De todas maneras. ¿Cómo le quedó la cara a Almagro? Que sale ayer a defender la Asamblea Nacional. Quedó magro, quedó magro. Quedó magro. ¿Cómo quedó la Unión Europea? Quedó muy mal. Bueno, pero el pueblo es porque sabio. quedaron todos en el esto. pueblo es sabio. El pueblo sabe que realmente la Asamblea Nacional tenía la razón del mundo. Siempre la tuvo. Pero que esta gente, lamentablemente, de la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición, de la Mesa de la Unidad, lamentablemente parece mentira como que son unos bebés de pecho que todavía no conocen cómo se maneja la política en el Parlamento Nacional. Hay que mantener, así es Arturo, así es, hay que mantener posiciones, amigos. Hay que mantener posiciones porque de esas claudicaciones vienen consecuencias graves. Vienen consecuencias. Yo por lo menos en mi condición y de ciudadano de Venezuela no le creo más nunca nada a Ramos Ayub. Ni me meto a defender peleas que él inicie porque después yo sé que me puede embarcar. Después me puede embarcar y en eso y me deja como en estacada. En estacada, ¿no? Como aquel que dejó en la playa a la gente y él se quedó en la playa y lo embarcó a los demás, ¿no? Dime, Cogito. Bueno, mira, Tú tienes un análisis de la sentencia para que vean la inconstitucionalidad de ella, a ver si esto era posible ser aceptado por la Asamblea Nacional de Venezuela. bueno, Por Dios. un saludo para todos. Indudablemente que este programa pues está con altísima sintonía en el sentido de que siempre tiene al día no solamente las noticias, sino los hechos más importantes de la vida social y política del país. Después de la instalación de la Asamblea el 5
de enero para acá, como dice Walter Martínez, han acontecido muchos hechos que hay que analizarlos en pleno desarrollo. Yo quisiera, a lo largo del programa, revisar 3 aspectos. Uno, el tema de la imagen de Bolívar y de Chávez en la Asamblea Nacional. Otro, lo que aprobaron ayer de exhortar al gobierno nacional a la reapertura de la frontera. Y el otro aspecto es la nulidad de las elecciones de los parlamentarios de Amazonas. Aquí tenemos la sentencia de la sala electoral del día 30 de diciembre del año pasado. Vamos a explicarlo de manera didáctica, pedagógica, sencilla, para que lo entienda la gente. El día 16 de diciembre publican una grabación de una conversación de una señora que es funcionaria de tercera línea, no secretaria general de gobierno, con un personaje anónimo, no identificado, en la que dice que le va a pagar a 2.000 bolívares el voto y hasta 5.000 bolívares. Y eso lo convierten, el 16 lo difunden, lo convierten en un hecho público, notorio y comunicacional, denuncian al señor ante el Ministerio Público y el día 30 de diciembre la sala se incorpora, la sala electoral que estaba de vacaciones, solamente para recibir ese escrito e inmediatamente toman la decisión de suspender a los diputados. Es un hecho bochornoso, reprochable, porque la sala constitucional da como un hecho público, notorio y comunicacional el que hubo fraude masiva en las elecciones. Pero por Dios, en el supuesto de que fuera cierto, no hay una vinculación. Voy a colocar un caso del diputado electo de la representación indígena, Rommel Gusamana. Él duplicó al que lo seguía. O sea, él sacó 32.000 votos y el del PSV sacó 16.000 votos. Y es el circuito Amazonas-Apure. ¿Cómo vincula esa grabación ilegal, inconstitucional, porque no fue hecha por un juez de la República, con vicios y nulidad? Porque yo fui víctima de un fraude electoral en el 95 e hice una amplia revisión y un reclamo electoral. Y esa jurisprudencia y doctrina se ha mantenido hasta ahora. Para uno poder impugnar un proceso electoral, tiene que decir en qué centro electoral, en qué mesa, claro, cuál es el vicio concreto, no una cuestión abstracta, porque se trata de la voluntad popular. Bueno, entonces esa argumentación, incluyendo, mire, lo voy a leer para que ustedes lo aprecien con mayor precisión. Dice la Sala Constitucional: de igual modo, esta sala aprecia como hecho notorio comunicacional la aprehensión de la referida funcionaria estatal en virtud de los hechos denunciados. O sea, el hecho de que la hayan hecho presa, ya ellos lo toman como un elemento probatorio, cuando todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que no se compruebe lo contrario. Qué absurdo, Walter. Tal como lo reseñó la página web de la Asamblea Nacional el 16 de diciembre del 2015. Qué ignorancia, claro, Walter, mira, por Dios. Conforme a lo expuesto, considera la sala, y aquí estamos ante periodistas, ante comunicadores, considera la sala que la difusión pública y uniforme, es uniforme porque lo publicaron varios diarios, claro, del señalado hecho notorio comunicacional, evidencia preliminarmente la presunción grave de buen derecho o famous boni iuris, de presunta violación de los derechos constitucionales al sufragio y a la participación política de los electores del Estado de Amazonas. Es un hecho bochornoso, inmoral, una corrupción electoral, una corrupción judicial inocultable. Entonces, ¿cómo es posible que los magistrados, que deben garantizar la seguridad jurídica del país, dan como un hecho público, lo que es un hecho público, notorio y comunicacional, es que se difundió un audio? Pero más nadie, más nada. Nada, es un hecho público comunicacional que detuvieron a la señora, pero eso no significa que la conversación es cierta, y en el supuesto de que fuera cierta, la responsabilidad de ella personal. ¿Qué tiene que ver el diputado, la diputada Nirma Guarulla,
que es la que ganó por el circuito, por la lista, y Julio Aroni Garza, que ganó por el circuito número 1. ¿Cómo lo vinculan? ¿Cómo demuestran que ellos le mandaron la plata a esa señora? Y además, ¿a dónde fue el vicio? ¿En qué acta? ¿En qué mesa? ¿En qué circuito? Entonces, llegan y, sin que lo hayan pedido expresamente en el escrito, suspenden a la diputada por lista que ganó, suspenden al diputado por circuito que ganó y suspenden al diputado de la representación indígena. Bueno, los indígenas tienen pleno derecho. Nuestros aborígenes tienen más derechos que nosotros, que llegamos después. Ahora, Walter, esto no se había sacado a la luz pública como debe ser, que tenía que haberlo hecho ya la Asamblea Nacional. Pero vamos a hacer lo siguiente, Walter, cuando el tema es tan importante, hace rato nos están pidiendo el pase, vamos a darles el pase para que en este segundo segmento desmenucemos esta situación que el pueblo desconoce. Comerciales. Bueno, amigos, ayer sentí pena ajena, Walter, Arturo, Rubén, amigos televidentes. Sentí pena ajena cuando Ramos Alú dice de su estrado, desde su sitio de dirección, dice que el diputado Héctor Rodríguez le ha pedido que declare de viva voz que acata la decisión de la sala electoral. Quiero oírlo, dijo Pedro, señor Héctor Rodríguez. Y Ramos Alú lo complace. Sentí pena ajena. Y sentí todavía más pena ajena cuando la bancada del gobierno, del PSV, cosa insólita y no vista jamás en Venezuela, hasta ahora no se ha visto, que la bancada opositora en la Asamblea Nacional, en este caso la bancada del PSV, del Pueblo Patriótico, se pare en pleno a aplaudir a Ramos Alú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que sencillamente que están felices. Lo que es una victoria política. Que es una victoria política, que están de acuerdo con él y por eso lo aplauden. Así es sencillo, eso es evidente. Porque ¿a dónde se ha visto en Venezuela que la bancada del PSV, quién hubiera podido imaginar que la bancada del PSV en la Asamblea Nacional se parara a aplaudir a Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, siendo un factor de oposición? ¿Quién hubiera podido imaginar eso en Venezuela? Nadie. Entonces, eso es lo que llama la atención y que lo que le quita credibilidad al presidente de la Asamblea Nacional para el futuro. Le quita credibilidad en sus actuaciones. Porque, primero, como dije hace rato, nos tira al pueblo de Venezuela a que defendamos la Constitución y diciendo que lo que está diciendo Walter Márquez, que la sentencia era absolutamente inconstitucional, arbitraria, interesada, y después sale acatándola. Bueno, pero hay una cosa... Aquí es muy sencillo todo de entender. Para que haya un reclamo electoral, primero hay una fase administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Salvo que haya pruebas contundentes, se puede recurrir a la sala electoral o a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tiene normas procesales que cumplir y la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece de manera clara y precisa cuáles son los vicios de nulidad para invocar la nulidad parcial o total de un proceso electoral. Todo eso lo saltaron. La Constitución, el mismo chavismo dijo dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y aquí hacíamos fuera del aire un comentario. ¿Y por qué también le suspenden la elección al diputado del PSV? Que nadie pidió que lo suspendieran. Porque el fraude supuestamente es para los que salieron electos por la MUC, que era el que estaba comprando votos. Entonces, ¿qué significa? Que el PSV también estaba comprando votos. Aquí hay problemas de orden procesal, problemas de orden probatorio. Aquí se están violando normas de rango constitucional. El Tribunal Supremo en sala constitucional
argumenta que es público y notorio comunicacional que ella la detuvieron, pero la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, que toda persona se presume inocente hasta que no se compruebe lo contrario. La Sala Constitucional invirtió la carga de la prueba. Ella es culpable hasta que no demuestre la inocencia. Pueden ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quienes cometen una aberración jurídica de esa magnitud. Y lo más grave, no solamente el 30, el día 11 de enero cometen una aberración mayor, como incorporaron a los 3 diputados de Amazonas el día 6 de enero, el día 7, la bancada oficialista llamada de la patria. Es que ellos son los únicos patriotas, nosotros no. Nosotros somos en Marte o extraterrestres, también somos tanto o más patriotas que ellos porque estamos defendiendo la patria frente al saqueo que está haciendo el oficialismo. Bueno, el día 11 dictan sentencia en la que declaran nula no solamente la incorporación de ellos, sino nulo todo acto que haga la Asamblea Nacional, no solamente con la presencia de ellos, sino cualquier acto futuro. Pero por Dios, la Sala Electoral no tiene facultades para anular actos de la Asamblea Nacional, solamente la Sala Constitucional. ¿Hasta cuánto tanto horror en la justicia como se hablaba en la época de Hitler? Esos magistrados deben ser enjuiciados. Yo voy a convocar a un grupo de abogados para que me acompañen en denunciar formalmente a esos magistrados por grave violación de derechos humanos, porque los derechos electorales son derechos humanos de los pueblos indígenas. Hay que denunciar el caso ante la comunidad internacional, ante los parlamentos indígenas del mundo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante el Parlatino, porque es bochornoso. Hoy, mañana o pasado, cuando vuelva totalmente la justicia y el Estado de Derecho, esos jueces tienen que ir a la cárcel y pagar los delitos que están cometiendo de prevaricato constitucional. Están falsificando, están aceptando como prueba valedera lo que es falso. Están vulnerando el Estado de Derecho y la Constitución de la República. Yo he visto sentencias chimbas, ridículas, inmorales, pero esto, dictada por el máximo tribunal de la República, se convierte en la máxima injusticia del país. Ahora, pero eso denota mucha improvisación entonces en una recientemente nombrada asamblea. No hay improvisación. El Tribunal Supremo dictó a conciencia lo que estaba haciendo esa medida. Lo que no puede la Asamblea Nacional es aceptar como válido. Ahí donde te digo, la improvisación está ahí, ahí está la improvisación. Perdón, San Agustín decía que cuando una decisión era válida, cuando era justa había que acatarla, cuando era injusto había que desacatarla. Nosotros no podemos acatar lo que está viciado de nulidad y lo que está dictado en contravención a normas procesales. Es decir, primero se tenía que haber agotado la vía administrativa con especificación clara y precisa de los vicios que tenía cada acta y además en qué circuito y en qué mesa electoral. Segundo, ¿quiénes son los responsables de esos vicios? No, es en abstracto. No, la mesa es la unidad, pero la mesa es una unidad, son 30 partidos. Eso es lo que te iba a decir, Walter, que ahí no se puede tipificar de que todos son prácticamente ineptos, culpables como tal, sino yo diría, para mi concepto, ¿no? Quien comenzó metiendo la pata las dos y bien grande fue Ramos Alú. No, el que metió la pata fue el que solicitó la nulidad con acciones que no están contempladas en la legislación. Hay otro hecho, se violó el derecho a la defensa. Los 3 diputados suspendidos, los 4, incluyendo el del PSV, no les notificaron porque no había una causal real y ellos se vieron desprotegidos de sus derechos. Y no solamente los derechos de ellos, es los derechos de la ciudadanía popular, porque lo que está en juego es la representación. De todas maneras, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Si con 163 diputados se sigue siendo mayoría calificada, porque si el tribunal ordena que 4 diputados se desincorporen, pues el número matemáticamente son 163. 163 dividido entre 3
Cada tercera parte es 54.33. Por 2 son 108.6. Y nosotros, los de la Alianza Democrática, tenemos 109 diputados. Entonces, por eso, tampoco se podía empeñar la Asamblea en mantener 3 diputados para dar pie a que incluso desconocieran. Eliminar la Asamblea. Claro, yo coincido con Chucho en que si uno, como dicen los llaneros, tira la parada, tiene que mantenerla, porque no valía la pena mantenerla si seguimos siendo mayoría. El problema es que uno confía en los líderes, y si un líder toma una decisión, tiene que mantenerla, porque esto que se tomó la Asamblea, que tomó el Tribunal Supremo de Justicia es contrario a la Constitución y las leyes de la República. Bueno, Walter, y si tú, como Asamblea Nacional, aceptas una decisión inconstitucional como esta, absolutamente violatoria de los más elementales procedimientos. Mañana viene otra, y mañana viene otra, y otra, y otra. Y además de eso, pues tú mismo estás incurriendo en violación de la Constitución. Ramos Alú y la Asamblea ayer incurrieron en un desacato de la Constitución, absoluto y total ayer, ¿no? Ya por eso pueden también ser investigados por ese desacato abierto a la Constitución. Además de eso, esto, como bien lo decía Arturo, creo que no debieron haber, creado este conflicto jurídico. Hablo de la Asamblea Nacional, de Ramos Alú y de la fracción de oposición, si no estaban dispuestos a mantenerlo. O era mentira lo que estaban diciendo entonces, o era mentira que las decisiones eran violatorias de la Constitución, era falso, porque después venía a reconocerla. Eso no tiene ningún sentido. Pero no es solamente la sentencia, es el caso del estado de excepción, que caducó, feneció, terminó, concluyó, para decirlo en cualquier término, el día 18 de diciembre a las 12 de la noche. A partir del día 19 se tenía que haber abierto la frontera totalmente, porque al no haber estado de excepción se restituyen plenamente las garantías de libre tránsito de bienes y de personas. Bueno, de facto, por actos de fuerza, del día 19 para acá, han mantenido cerrada la frontera. Walter, para el próximo segmento, comerciales. Bueno, continuamos, amigos. Algunos están justificando lo que pasó en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y eso no solamente lo dice algunas personas, como una jugada para llevar a Maduro a la Asamblea Nacional para que vaya para allá. ¿Okay? Pero la obligación de él ir, es obligación. Pero que no vaya. Constitucionalmente. Que no vaya, pero si no quiere ir, que no vaya. ¿Quién incurriría entonces en violación a la Constitución? Maduro. Que la vaya y la den en una plaza de Caracas, o que lo convoque el Parlamento Comunal y lo dé allá, que vaya al TCJ o vaya donde quiera a dar la memoria y cuenta, está violando la Constitución. Pero precisamente, Chucho. Entonces lo que estamos con eso es... la pasada semana me llegó la información, y me ratificaron esta semana, de que ya recibieron en La Haya, en la Corte Penal Internacional, la denuncia que redacté junto con Rafael Veloz, que salió electo diputado, él es de Voluntad Popular, y también me asistió el doctor Jesús Alberto Berro y la doctora Charito Paulini. Se hizo un trabajo muy grande en la que un grupo de abogados, algunos me autorizaron a usar su nombre, otros lo hicieron privadamente, redactamos casi 170 páginas que contiene graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por la destrucción de pasos fronterizos en la cuenca alta del río Táchira, por las protestas populares el año pasado en el Táchira, por el cierre ilegal de fronteras y por también la
decisión del presidente de la República de decretar un estado de excepción que a nuestro juicio es ilegal, es inconstitucional y es arbitrario. Todo eso lo documentamos. Así que nosotros también vamos a documentar el caso de Amazonas, porque es una grave violación de derechos humanos de los pueblos indígenas. Es el derecho al sufragio y a la representación popular. Por eso, ahora apoyamos al grupo de parlamentarios, entre ellas Lady Gómez, que hizo una excelente posición en el día de ayer en la Asamblea Nacional pidiendo la reapertura de la frontera, y así lo acordó la legislatura nacional. Yo les proporcioné documentos, les ayudé a redactar el proyecto de acuerdo, porque el 5 de enero dejé de ser parlamentario activo, pero sigo siendo parlamentario jubilado, con 5 periodos constitucionales, y le estoy aportando mi experiencia a los nuevos legisladores, porque le tenemos que dar continuidad a la defensa del Táchira y de los derechos humanos. Esa comisión se va a instalar en los próximos días, la constituye Lady Gómez de Acción Democrática, Juan Requesén de Primera Justicia, Gaby Arellano de Voluntad Popular y otros 2 diputados, creo que uno de Apure y otro de El Zulia, para instruir un expediente sobre la grave violación de derechos humanos, y se está exhortando al gobierno nacional a que reabra la frontera. Uno de los ideólogos de que la frontera permanezca cerrada es, además, el presidente de la República, como autor intelectual e incluso material, junto a Bielma Mora, gobernador del Táchira, y parte del alto mando militar, están incluidos en mi denuncia ante la Corte Penal Internacional por asociación para delinquir, por abuso de poder, por grave violación a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad y por violación de tratados internacionales. Esa situación de ilegalidad del cierre de la frontera, de ilegalidad en la destitución o remoción o suspensión de los diputados, también se repite a lo largo de nuestra historia contemporánea, como el caso del rostro Bolívar, que lo falsificaron mediante un procedimiento forense que viola los protocolos internacionales. Para que se reconstruya un rostro de una persona desconocida, y Bolívar era un hombre ampliamente conocido, se utilizan primero los tejidos duros, que es el cráneo. Sobre ese cráneo se van agregando los tejidos blandos, para los cuales previamente se tiene que conocer los espesores. Y el caso Libertador, por razones biológicas y por un informe histórico de 1843, el doctor José María Vargas afirmó que habían desaparecido totalmente los tejidos blandos del Libertador, porque él hizo la exhumación en Santa Marta. Luego, lo que utilizan para esa reconstrucción facial, que se parece al Pithecanthropus erectus y no al Libertador, es el del promedio de los venezolanos, y el promedio de los venezolanos negro, blanco e indio. Ahí no intervino ningún historiador, ningún médico forense, ni intervino ningún artista plástico. Todo eso fue construido mediante falsificación de información, cuyo autor intelectual responsable es Elías Agua, que era el vicepresidente de la República. Por eso estoy de acuerdo con que hay que remover ese Bolívar apócrifo, ese Bolívar falso con el que se cometió un iconocidio. Es decir, se vulneró, se atentó contra la verdadera imagen del padre de la patria, cuya mayor expresión facial la pintó José Gil de Castro, un mulato llamado el pintor de los Libertadores, cuya obra Bolívar compró 2 ejemplares. Uno que le envió al general Sir Robert Wilson con una carta que dice: te envío un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza. Después que Bolívar lo dice, ¿cómo nosotros lo vamos a negar? Y otra copia, esa está en la Sala de la Libertad, en la Casa de la Independencia en Sucre, en Bolivia, ante la cual se juramentan los presidentes bolivianos. La otra copia está en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, que Bolívar le regaló a María Antonia. Yo no le voy a regalar a una hermana mía una fotografía que no se parezca a mí. Si ella le mandó un retrato a su hermana, es porque se parecía. Ese retrato, a la muerte de María Antonia, se lo regalaron
a Antonio Guzmán Blanco, quien mandó a construir el Salón Elíptico y también el Palacio Federal Legislativo. Hay una abundante documentación sobre ese tema que en otra oportunidad lo analizaremos. Pero ¿por qué encadenamos los tres elementos? Porque falsifican el rostro de Bolívar, falsifican pruebas para destituir o declarar la nulidad de unos parlamentarios y respetan el estado de caducidad en la frontera. Por eso es que nosotros tenemos que resistir frente... Walter, esas tres falsedades que tú señalas, esas tres verdades son propias de este gobierno. Son propias. Forman parte de ese modelo. De su modelo, de su forma de actuar. Hasta que lo que yo no puedo compartir es que un órgano institucional del Estado convenga en eso. Ahí es donde esto para mí es absolutamente intragable. De que un órgano del Estado con la fuerza del pueblo, parlamentarios nombrados por el pueblo, alzan allí en la mano para aceptar falsedades del gobierno, tramas del gobierno. Eso es inaceptable. Los principios de los seres humanos no se pueden tirar a la basura. Como decía muy bien Jorge Eliezer Gaitán, el líder colombiano, más vale una bandera limpia, pura, solitaria sobre una cumbre que 1000 banderas tiradas en el suelo. Hoy tenemos la bandera de la Asamblea Nacional tiradas en el suelo, porque como tú bien dices, aceptaron una falsedad constitucional y una sentencia falsa fundada en falsedades. Están tiradas en el suelo. Gaitán decía, lo repito, Walter, más vale una bandera limpia, solitaria, pura. La frase textual de Gaitán es: prefiero ser una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el lodo. Sí, también dijo que más vale una bandera tal que 100 banderas tiradas en el lodo. Es la misma, pero ahí se resumen los principios. Los principios son irrenunciables. Si tú tienes que defender la Constitución, defiéndela. No, si tienes que defender la ley, defiéndela. Pero tú no puedes renunciar a la defensa de la ley y aceptar que una violación evidente que tú mismo has denunciado, que tú mismo has descrito ante el mundo, después venga a aceptar la violación de la Constitución y la ley, muerto de risa y de tranquilidad. Eso no puede ser. Eso es falta, Walter, perdón, Dico, eso es falta de principios. Bueno, entre abogados te veas. Comerciales, ya regresamos. Continuamos, amigos. Antes de leer algunos mensajes a los televidentes, me acaban de reseñar ahorita, me acaban de informar que ha muerto el doctor Fernando Torres Olivares. Gran amigo, gran persona. Gran juez. Gran juez, entrañable amigo de mi hermano Ezequiel, desde la época de estudiantes juntos en la universidad. Bueno, familiarmente... demasiado cercanas ambas familias, la Torres Olivares y la Viva Esterán. Tenemos un profundo dolor por la muerte de Fernando. Que en paz descanse, querido amigo, que estés en la gloria, porque fuiste además un hombre cordial, un hombre inteligente, un juez con pleno conocimiento de las decisiones que tomaba. Bueno, que en paz descanse Fernando. A mi querido amigo y hermano Francisco Torres, hijo de Fernando, colega también, un gran abrazo, Francisco. Nos veremos en las próximas horas allá al lado del féretro de tu padre. Recibe un enorme abrazo, Francisco, y a todos los hermanos tuyos y a toda la familia Torres Olivares, un gran abrazo y nuestro sentido pésamo de frente a frente. Nuestra solidaridad espiritual también para Francisco. Para toda la familia. Yo también fui entrañable amigo del doctor Fernando Torres Olivares. Incluso pocos casos personales míos que tuve que litigar por vía civil los ventilé ante el doctor Torres Olivares, y fue excelente el comportamiento de él como un hombre imparcial, apegado
a la ley y al Estado de Derecho. Así que nuestra solidaridad espiritual, y oramos porque se eleve a un nivel superior de conciencia su alma y que sus recuerdos en el plano físico perduren como una enseñanza para las nuevas generaciones de los abogados de la República. Bueno, antes de proseguir con nuestra conversa, interesante este mensaje, vamos a prestarle atención. Dice aquí, hay una cosa importante. Lorenzo Mendoza, el día sábado pasado, en mensaje a sus empleados, dijo algo preocupante y que hay que prestarle atención. En los muelles de Puerto Cabello y La Guaira no hay ningún barco descargando alimentos y en agenda no hay ningún barco con alimentos en los próximos meses. Es decir, viene hambre motivado a que el gobierno no tiene dólares. Las ventas a Venezuela son en efectivo, nadie nos da crédito, ni Mercosur, la deuda es muy grande, no se han realizado pedidos de materias primas de realizarse lo más pronto posible, llegarán en 30 días, el mismo tiempo que de los inventarios en el país. Dicho de otra manera, a finales de febrero pasaremos más hambre, no va a haber nada. Así que mentalícense, tomen previsiones a cualquier costo y sean multiplicadores de esta preocupación. La situación indudablemente, Walter... Pero Chucho y Arturo, la crisis es tan profunda que en el día de ayer el petróleo venezolano llegó a $21. Y lo grave es que por los compromisos que adquirió PDVSA, más allá de su capacidad productiva de financiar Mercal, Pedeval, construcción de casas, etcétera, el costo de producción en Venezuela sobrepasa los $15 el barril, cuando el promedio mundial es de $8 a $10. Entonces estamos entrando en una crisis que nos obliga a todos a concertar un plan de emergencia para el país, pero un plan de emergencia no impuesto por el gobierno, sino un plan de emergencia en la que incluso empecemos por abrir la frontera, porque Colombia va a convertirse en una despensa para nuestro país. Colombia tiene de todo, a pesar de su crisis interna, de la violencia que Colombia está tratando de avanzar hacia un proceso de paz. Colombia es el país más cercano porque por tierra nos puede suministrar alimentos frente a una crisis. Entonces, yo exhorto al ciudadano gobernador del Estado y al presidente de la República a que reabran la frontera con los controles que sean necesarios. Nadie está planteando aquí que se reabra la frontera vulnerando el Estado de Derecho. Dentro del marco de la ley se puede reabrir la frontera y se debe abrir la frontera porque Colombia es el país que nos puede suministrar alimentos de manera muy rápida. También lo puede hacer Brasil por tierra, pero es mucho más lejano porque tiene por medio la Amazonía. En cambio, cualquier producto que venga de Medellín, de Cali, de Bogotá, en 24 horas está en San Antonio. Entonces, por esa razón, nosotros compartimos la angustia. Ya el problema va a pasar de lo político y de lo ideológico a un problema estrictamente humano. No hay medicinas, no hay alimentos para animales, no hay alimentos para los seres humanos, no hay no hay materia prima, no hay materia prima. No hay materia prima ni materia hermana. Ni hermana, sí. Y como Colombia dice que es la hermana República de Colombia, entonces tenemos que recurrir a los hermanos para que ayuden a los primos. Ahora, ¿a qué atribuyes tú esta terquedad de Maduro y de Bielma y de mantener cerrada la frontera? Esto es increíble. Es el desconocimiento. Esos son crímenes de lesa humanidad. Sí, pero ¿a qué se debe esa terquedad? En estos días leía un documento, un escrito de la señora Jurata Rosales, esa extraordinaria mujer que escribe tan profundamente en algún diario nacional sobre por qué algunas personas se ensañan contra algunos pueblos, ¿no? Y ella dice que esas personas que se ensañan contra un pueblo, especialmente queriendo conservarle el poder a como de lugar, siempre han tenido orígenes y son de otro país. Y pone algunos ejemplos, por lo menos pone los ejemplos de los emperadores españoles en Roma, Trajano, Adriano, todos ellos españoles, y oprimieron al pueblo romano hasta donde quisieron. Pone el ejemplo de Hitler, que siendo austriaco también quiso oprimir al pueblo alemán. ¿Ves? Y pone muchos ejemplos
de ese tipo. O sea que tú haces el símil. Pone el ejemplo de Stalin, que no era ruso, era georgiano, ¿no? Pero llegó al poder en Rusia. Maduro de origen y entonces agarró y oprimió al pueblo ruso. Es como que ella decía allí como que no les duele el pueblo al cual están gobernando porque son de otro país. Tú haces el símil con Maduro. Pareciera que el presidente Maduro quiere permanecer en el poder, no entiende al pueblo de la frontera, por Dios, que sufre, que llora, que gime todos los días y quiere mantener la frontera cerrada. Bueno, ya debió haberla abierto. Pareciera que si fuera a uno como venezolano, le daría el pueblo. A mí me duele el pueblo de la frontera, me duele muchísimo, mi pueblo venezolano de la frontera, que está gimiendo separado de sus familiares al otro lado, que está económicamente en una hecatombe absoluta patrimonial, pero pareciera que a Maduro no le duele el pueblo de la frontera. ¿Qué será lo que pasa, Walter? Mire, lo que pasa es que él es rolo, porque él nació en Bogotá y lo trajeron pequeño. No, pero perdón, ¿cómo que en Bogotá? Él dijo que había nacido en Caracas y se había criado en Caracas. Caracas. Y el Mamora dijo que había nacido en el Escobal. ¿A quién le creemos? Pero hay una cosa que es la siguiente. El presidente Andrés Pastrana le dijo paisano. Yo busqué el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y paisano es el que nace en el mismo lugar de uno. Yo le puedo decir paisano el que nació en Navejales. Además, Vielma Mora no nació en el Táchira. Aquí hay dos personas que no han querido mostrar su partida de nacimiento, Nicolás Maduro y Vielma Mora. Vielma Mora muestra su partida de nacimiento. Pero es venezolano, ¿no? Pero es venezolano. No, son venezolanos, claro. Pero yo lo que hago es referirme a lo que dijo Chucho, que los que no son de un lugar muchas veces lo oprimen. Yo me opongo a que usted diga que Maduro es colombiano. Me opongo rotundamente, doctor. No, porque yo le estoy diciendo que es paisano. Para usted. Claro, por favor. Epa, bueno, por cierto que mucha gente me está Es pidiendo que los que no son de un pueblo, es lo que dijo Burate Rosales, oprimen a esos pueblos. Es un artículo extraordinario. Allí lo tengo publicado en la prensa nacional. Así que no estamos haciendo ningún descubrimiento aquí. Chucho, eso sí es público, notorio y comunicacional. Pero, Pero pero cerrando el espacio, ¿qué va a pasar? Eso psicológicamente es interesante. Esos gobernantes que han oprimido pueblos, cónchale, coincidencialmente. Pero hay una cosa que es lo siguiente. No son nacidos en esos pueblos. Pero ya va, ¿Qué cosa tan interesante? La mamá de Maduro, ella nació en Cúcuta. Maduro, independientemente que haya nacido en Bogotá o en Caracas o en el Palotal o donde sea, de acuerdo a la Constitución colombiana de 1991, él de pleno derecho es colombiano, porque así lo contempla tanto la Constitución colombiana y en el caso de Venezuela también permiten la doble nacionalidad. Entonces, él no puede ensañarse contra la gente de la frontera, que es una mezcla colombo-venezolana, se ha ensañado. Y Vielma Mora también, y vio los resultados. Los resultados fue que en el Táchira le duplicaron la votación y ni siquiera su esposa salió electa. También todas las protestas populares del año pasado, el año antepasado, Vielma Mora se ensañó contra los tachirenses. Por eso yo considero que la solución de fondo en el país es un cambio de gobierno y un cambio de modelo. Mientras sigamos en escaramuza en la Asamblea Nacional, se va a perder el tiempo. Tenemos que ir a alguna figura mediante la cual a corto plazo deje de ser presidente de la República por vía constitucional y electoral Nicolás Maduro y Vielma Mora, aunque Vielma Mora ya está en la cuenta regresiva porque en diciembre son las elecciones y cualquier candidato que escoja la Alianza Democrática va a ganar sólidamente en el Estado. Así que Vielma Mora está ya en su cuenta regresiva como primer mandatario regional. Cerrando el espacio. Perdón, estoy con una pregunta interesante. ¿La Asamblea Nacional puede exhortar al señor presidente Maduro, exhortar a que por Dios muestre su partida de nacimiento, hacer una decisión de la Asamblea Nacional a que la muestre para ya definitivamente aclarar este punto de su origen de nacimiento? Puede hacer, y si lo hace, y si lo puede hacer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Y si tú puedes intervenir con ellos para que también les dé esa idea, si es que claro, no la tienen. Pero no solamente eso, sino que Maduro debe de aclarar muchos aspectos inconsistentes de su origen y de su propia nacionalidad.
no solamente la partida, porque él afirmó cuando murió su mamá de que ella había nacido en Rubio cuando su mamá nació en Cúcuta. Hay una serie de hechos. En un documento público, ¿no? En documento público, lo cual es un delito. Yo lo denuncié ante la Fiscal General de la República y la fiscal está encubriendo ese hecho, como encubrió el tema de las protestas populares, como encubrió la destrucción de los pasos fronterizos en la Cuenca Alta, como encubrió la denuncia que hicimos sobre la masacre de La Fría. Por cierto que yo participé en el comité de revisión del proyecto de ley de amnistía que fue presentado. Yo estuve por el Táchira trabajando con el equipo de abogados, entre ellos Gonzalo Jimiop del Foro Penal, que hizo un excelente trabajo, Héctor Fuentes Curra de Voluntad Popular, que hizo un extraordinario trabajo, y el doctor Jesús María Casal. Todos esos proyectos se fusionaron junto con un papel de trabajo que envió Delsa Solórzano. En otras palabras, este proyecto de proyecto de ley o proyecto de decreto legislativo, porque se están discutiendo los dos mecanismos parlamentarios, va a entrar a discusión en los próximos días para iniciar un proceso de reconciliación nacional, empezando por la libertad de los presos políticos. Walter, ¿puede la Asamblea pedir eso al Maduro, exhortarlo al presidente de la República? No exhortarlo, se lo puede solicitar por la facultad contralora y fiscalizadora que tiene la Asamblea. Exactamente. Lo que estamos esperando es que se instalen las nuevas comisiones para retomar ese tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Bueno, cerrando el programa, dice que mañana la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, mejor conocido como ATRAEM, tienen un evento en la Posada San Sebastián y nos visita un director, doctor Ali Bóveda, para la entrega de certificaciones de talleres realizados en el año 2015. Se nos terminó el tiempo, pastor. Dice el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 14 hasta el 16. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. Bueno, palabra de Dios, señores. Será hasta mañana que estaremos de nuevo en frente a frente. Gracias, Walter Márquez, por haber venido. Gracias a ustedes por la inmensa, gigantesca sintonía que nos deparan a esta hora de la mañana y luego a las 9 de la noche cuando se retransmite este programa. Buen día.